Bueno, bien, hablando de las adaptaciones, me parece interesante por muchas razones que tienen que ver con todo tipo de tareas relacionadas con la escritura. Em, cuando y además nos ayuda también a valorar el trabajo de otras personas, ¿no? El trabajo de otros escritores y gente que adapta cosas de las escrituras. Ya se fueron. ¿Qué onda? Se me hace que se van a cocinar y me dejan aquí nomás. Sí. Y se me hace que hasta le mandan mensajes por turnos. Ahora le tocó a Ruth, así de que ahí te quedas tú poniendo la atención, nosotras nos vamos, ¿no? Y sí, ¿por qué hacen eso? Eso es de chavitos de prepa. Digo, bueno, si tienen cosas que hacer, pues digo, no es gacho, pues, pero pues, estaría más bonito que si estuvieran por acá. Aparte de eso, bueno, ahorita vemos lo demás. Hablamos de las adaptaciones. ¿Quién está escribiendo en el chat privado? No escucho nada. Pues no escucho nada porque ya hasta se desconectó. Bueno, ahí. Escuchamos por ahí a alguien que está tecleando desesperadamente, como. Ahora sí volví. Ok, bien. A ver, les decía que las adaptaciones creo que creo que son muy importantes para nuestra formación como escritores, porque al trasladar un texto que originalmente fue escrito, es decir, una historia que originalmente fue contada por escrito, a otro tipo de forma de contarlas, nos obliga a tomar decisiones. No sé si ustedes pudieron ver lo que escribió Alejandro sobre lo que les encargamos de ver el video y de leer el texto que está, creo que en Primera de Del rey Reyes, en Segunda de Salomón. Reyes, ¿no? Sí, sobre Salomón. Y lo que él dice es una forma muy buena de arrancar estas consideraciones. Bien, ¿sí saben la historia del rey Salomón? Para que la podamos repasar de una vez. ¿Cuál es la historia de Salomón, el rey de Israel? Todo el mundo está en silencio. Bueno, yo me interesé mucho por lo que dijo Alejandro, Ok, porque él hace, pero antes de eso, ¿cuál es la historia del rey Salomón? bueno, en el video me estaba moviendo, ¿no? Ay, bueno, esa parte no, 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 no no. me la La vi muy historia que bien. nosotros sabemos del rey Salomón, sin tomar en cuenta el video, sin tomar en cuenta, o sea, Ah, ¿alguno de ustedes conocía la historia del rey Salomón? sí, sí, ¿Cuál es bueno, la el historia rey del rey Salomón, Salomón? de lo que yo tengo entendido, es que era un rey muy bueno y muy justo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y bueno, eso, simples. ¿Nada más? Sí, entre comillas. Entre comillas, ¿qué quiere decir, Pierina? ¿Que no es verdad lo Mm, que estás diciendo? No, sí, sí, pero o sea, no quiero afundar más porque quizás puedo meter la pata. Eso, entre comillas. Ok. Em, Ruth, ¿qué sabes de Salomón? Pues Salomón era el hijo del rey David, ¿no? Salomón era hijo Y de bueno, David. ¿Quién y era luego David? reinó pues el de Goliat. Eso, justo. ¿Sí sabías Y eso, Pierina? ¿Que Me tengo Salomón que era ver hijo el de video David? completo. No, 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 no. A ver, otra vez les dije, no, esto no depende del video. Se Pero, supone que pero sí, sabemos la historia de Salomón. pero sí sabía que era hijo de David. Eso sí, Ok. pero ahorita en el momento en que tú No me estoy haciendo, preguntases, pues. no estoy haciendo examen del video. Ah, ok, ok. Ya se los dije, y esa es la tercera vez, ¿no? Y va la cuarta. No estoy preguntando sobre el video.
les estoy preguntando sobre Salomón. Es como si les dijera, ¿ustedes saben la historia de José Smith? Sí. Y ya después los pongo a ver un video de José Smith para ver qué decisiones se tomaron a la hora de narrar su historia. Pero primero, ¿cuál es la historia de Salomón? Estamos hablando de Salomón. Entonces, sí, es el hijo de David, David el rey de Israel. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Salomón? Griselda, ¿qué sabes de Salomón? Un dato más. Y estoy igual que Pirina. Pues que fue un rey justo y que buscaba la inspiración de Dios para poder juzgar. Bueno, no me estoy basando al video, pero que era justo y pues de hecho todo lo que se leía en varios capítulos de Primera de Reyes menciona mucho cuando se va a construir dice ahí su casa y el templo. Entonces, trae otra información ahí extra. O información, ¿cómo lo comentaré? Gris, sencillo. Dinos Sí. una cosa que tú sepas de Salomón. No te estoy pidiendo que me des todo el informe. Una cosa que sepas de Salomón. Ajá. Una cosa, nada más. Pues también que tuvo muchas esposas. Ok. ¿Algo más? Y que también por esas esposas también pues ya no siguió o lo desviaron pues de las cosas de Dios y ya no siguió el camino como lo había hecho su padre David, porque se dejó guiar por pues por todas las mujeres que él tenía, las esposas y las concubinas. Ok. Creo que tenemos que volver a repasar otra vez Primera de Reyes. Bueno, volver otra vez a leerlo. Lo que dijiste sobre las esposas de Salomón no viene en Primera de Reyes, aunque sí un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Salomón? Desviaron su corazón de las cosas de Dios, las esposas que él tenía. Y concubinas. Bueno, porque le fueron dadas muchas mujeres, ¿no? A Salomón. ¿Y a David no? Ay, ya no recuerdo. Es que no recuerdo si también a él se le fueron dadas. Sí, a Abraham sí. ¿Y a David no? Le fueron dadas esposas. ¿Cuántas esposas se les dieron a David? Sí, bueno, voy a leerlo. No recuerdo. ¿Cuántas esposas se le dieron a David? La verdad, no. ¿Cuántas esposas tenía David? Esposas, muchas. También tenía muchísimas. Muchas esposas. Muchas. Pero yo me recuerdo que era hermano, que tenía un hermano, ¿no? Adonai, ¿no es? ¿Quién? Salomón. Yo estaba, perdón, es que pregunté cuántas esposas tenía David. No, muchas. Es que dice Griselda que Salomón se distingue por sus muchas esposas. Pero David también tenía muchas esposas. De hecho, una de las cosas que el profeta Natán le dice en una forma de amonestación es que él le cuenta una parábola donde dice que había un hombre que tenía muchas ovejas, como 100 ovejas o como 1000 ovejas, o creo que 10,000 ovejas, algo así. Y entonces dice, pero y había otro hombre que solamente tenía una oveja. Y entonces ese hombre fue y le quitó la única oveja al que tenía una oveja. Y entonces David dijo, dime dónde está ese hombre para hacerlo pagar y devolver su oveja, ¿no? Devolver la oveja porque pues, el otro que tiene 1000, pues tiene 1000, ¿cómo le va a andar arrebatando su oveja al que tiene solamente una? Y entonces Natán le dijo, pues es que ese hombre eres tú, tarado, ¿no? Tú tenías aquí muchas esposas y concubinas, pero te fijaste en la mujer de alguien que además ni siquiera era de la nación hebrea, era eteo,
que eso significa que venía de Asia Menor, del pueblo hitita. Y esa mujer había sido Betsabé. Entonces, sí tenía muchas esposas. Fíjense cómo son los chismes, ¿eh? Nos fijamos en lo que queremos, ¿no? Ay, Salomón, muchas esposas. Ay, hay como 20,000 profetas en el Antiguo Testamento que tienen como 8,000 esposas. Pero se da a notar Salomón porque dicen, desviaron su corazón. ¿Por qué era importante? Vamos, también David dejó desviar su corazón por una mujer. Pero ¿por qué era importante? Y no es motivo de porque eso es doctrina o otra cosa. Porque era importante que Salomón, porque era importante resaltar que Salomón fue desviado del corazón. ¿Qué más sabemos de Salomón? ¿De veras no se les ocurre nada más? ¿No les gusta el Antiguo Bueno, Testamento? No mucho, ¿por Sí, qué no, Ruth? lo voy a empezar a leer más. Porque hay muchos hombres con muchas esposas y es bien machista y todo muy violento. Digo, no es que quiera forzar sus gustos ni nada, pero el Antiguo Testamento es uno de los predilectos de la gente que se dedica a escribir. Porque su tono es más legendario, mítico. Es una fuente de historias y además esas historias configuraron la personalidad del pueblo judío. Y también por el origen, configuran también mucho el ideario y el imaginario de la cristiandad, de las personas cristianas, de las personas que creen en Cristo. O sea, más allá del relato de la vida y en la obra de Cristo, de la obra de los apóstoles, que es muy puntual y es muy anecdotaria y es muy de el milagro y la enseñanza y la predicación. Y es un poquito, es muy pragmática. El Antiguo Testamento parece de fantasía, ¿no? Parece de cosas imposibles, de milagros muy espectaculares, de profetas de una altura increíble, de unos poderes tremendos, etcétera, etcétera. Y yo considero, y bueno, casi todas las personas que conozco están de acuerdo en que eso produce cierta fascinación a nivel de creación, de la creatividad. Y entonces, ¿qué más sabemos de Salomón? A Salomón, Salomón es famoso por dos cosas, además de sus esposas, porque las esposas no eran nada más de Salomón, también otras personas tenían muchas mujeres, con el permiso del Señor. Pero, ¿qué más sabemos de Salomón? Pues era conocido por su sabiduría, ¿no? Su sabiduría. No tan, decía Pierina, porque era justo, más que nada sabio. Y esa sabiduría, ¿cómo llegó a él? Se por la medio de otorgó el la Señor. revelación de Dios, Ajá. ¿Cómo? por medio de la revelación divina. Por medio de la revelación divina, ¿cómo estuvo eso? O sea, por medio de la revelación de Dios, porque recuerdo que su padre también, el David, ¿no? Tenía prácticamente similar, ¿no? Era similar. ¿Similar en qué? En recibir aquella revelación, pues, sí, revelación divina, conexión espiritual. ¿David? Sí, ¿no? O sea, ¿era como un Ay, estoy profeta? perdida. ¿Ah? ¿Estás diciendo que David era así como un profeta? No, ¿O que no, Salomón era también? Salomón. Pero dijiste que era ¿Ah? igual que su papá David. Bueno, en ciertas partes. Chicas, Ya me no reí. digan, no comenten nomás por deporte, ni adivinen. Les voy a decir algo muy importante. Cuando uno es escritor, eh, la gente lo toma a uno en serio. Y uno tiene chance de tropezar y uno tiene el derecho
de no saber todo lo que uno quiera no saber, pero tratar de dar a entender que uno sí sabe cosas que uno no sabe, se mira muy mal. Es eh, casi uno no sobrevive a ese tipo de traspiés. Entonces ya Entonces, metí la pata. si esto fuera, imagínate, Pierina, una entrevista en la que te dicen, oye, ¿cómo trabajaste este poema? ¿Cómo trabajaste esto? Y que alguien te dice, bueno, pues es que estas cosas las vemos en tal cosa y de repente te tocan un asunto del cual tú no conoces mucho. Y puedes reconocer, decir, bueno, te soy sincera, la verdad es que no conozco esto muy bien. Pero si en lugar de eso dices, ah, sí, y te sigues de filo hablando de cosas que no conoces, tratando nada más como de adivinar y atinarle, disparando a ver a cuántos patitos derribas, luego se nota y ahí, ahí se acaba. Y ahí se acaba y es imposible levantarse de esas porque se vuelve uno la burla, la comidilla, y ahora que todo se viraliza, que todo se trivializa también porque no, imagínense, la gente, imagínense cómo, si ya de por sí existe esta idea que se está diseminando, y creo que tiene mucha razón, no me vayan a malinterpretar por decirlo, pero por decir que tienen mucha razón, pero existe esta idea que se dice de la siguiente forma, el mal de este momento es que hay muchísimas más personas escribiendo que leyendo. Recuerdan todos ustedes que les he dicho, no dejen de leer. Uno tiene que, uno, cuando uno escribe, uno tiene que escribir de lo que escribir como resultado de lo que está consumiendo, de lo que está dialogando con autores. Y esas lecturas pueden ser de clásicos. Es decir, no todo tiene que ser súper actual. Pueden ser de clásicos, porque también se actualiza uno al releer, por ejemplo, no con finalidades espirituales, sino con finalidades estéticas. Leer la Biblia, por ejemplo. Yo quisiera que, por ejemplo, en determinado momento yo a mis alumnos de creación literaria en la universidad o así, y no sin miedo les decía, ¿ustedes han leído por lo menos todo el Génesis completo? ¿Todo el libro de Génesis? Creo que es un documento formidable y que no le debe faltar a nadie la lectura repetida en diferentes momentos de su vida del Génesis. Eh, No para que se eduquen, no para que sepan cómo, no sé, o sea, no para que digan, ay, me persigno y ya, no, para que lean un relato de la creación, un relato de la vida de los primeros profetas, un relato de muchas cosas que ocurren por primera vez, ¿no? Del diluvio, que además el diluvio es una figura que nos vamos a encontrar en todas las mitologías del mundo, las más antiguas, aparece el diluvio. Eso es algo que ha fascinado a propios y extraños. Y, y bueno, en fin, esto sí es un consejo que yo tenía ya tiempo como queriendo darles, porque sé que cuando lleguen el momento de como empezar a dialogar con gente fuera, van a tener que ir solos, no vamos a poder ir así de que, si alguna de ustedes les dicen, oye, quiero platicar contigo, te quiero entrevistar, que es una de las cosas más lindas que puede pasar, también es una de las cosas más intimidantes que puede pasar porque mm, si la persona empieza a preguntar y se da cuenta de que no está uno a la altura, va a empezar a poner trampas y si uno cae en las trampas, pues es horrible, es horrible. Pero bueno, es eso. Entonces, para Menos mal aprender que ya caía en la primera. y para aprender, pues solo sí, sí es importante que tengan como esa base cultural. Es algo, es más conveniente, les ayuda mucho. Y bueno, em, ok, otra cosa sobre Salomón que nadie mencionó y que es muy extraño porque somos mormones y le damos mucha importancia a los templos,
es que Salomón construyó el templo que iba a ser por fin el reemplazo definitivo del tabernáculo que desde tiempos de Moisés y hasta la época de Salomón, que debieron ser como unos 200 o 300 años, había sido como provisional, estaba hecho de tela, era como portátil. Entonces, la gente cuando iba al templo iba a unas tiendas de tela, con una cerca hecha de tela también. Obviamente era la mejor tela, la más fina, la más cara, bordada con oro, todo lo que ustedes quieran, pero era tela. Y las tiendas también eran así, eran tela, y los instrumentos y todas las cosas que estaban puestas allí estaban en el resguardo del tabernáculo, que era hecho así. Y desde tiempos de David, del rey David, David el rey ya había dedicado mucho tiempo de su vida para construir el templo, para preparar la construcción del templo, pero el Señor no le permitió construir el templo. Dicen las escrituras que como David se dedicó mucho a la guerra para consolidar la seguridad y la firmeza y la prosperidad de Israel, en lo cual fue muy bendecido, porque David, deben saberlo, David es el rey más glorioso de toda Israel, de toda la historia del pueblo de Israel, hasta la época de ahora. O sea, ellos añoran la época del rey David, es la época de oro. Y Salomón es la época, Salomón cuando ya por fin, cuando muere David y ya por fin Salomón retoma el asunto del templo, entonces el Señor le permite que construya el templo porque ya es tiempo de paz. Y es un templo formidable, increíblemente costoso, con los materiales más exclusivos. Celebra acuerdos comerciales con el Líbano y acarrean madera de los cedros más finos, etcétera, etcétera. Y eso también hace la fama de Salomón el rey, del rey Salomón. Pero en el video está hecho está hecho para contar la historia a los niños. Entonces, me parecería importante que revisemos el video. Así es que lo que voy a hacer es... Ok, se supone que ahí lo están viendo, ¿cierto? Ah, miren cómo se ve así. Y a ver cómo se ve así. Miren, lo podemos ver así. ¿Está bien? Porque así lo teníamos ahorita. Qué divertido. O así. Yo creo que así. Qué divertido. No se burlen. Ok. Por favor, díganme si se escucha. Años antes de Cristo. ¡Padre! ¡Espéranos! ¿Podemos ver? Sí, queremos verte juzgar. Adonías, Salomón. Ok, bien. Esto no viene así, como dice Alejandro, esta parte donde David está a punto de recibir a personas en su corte para dirimir algún asunto, no aparece en la Biblia, no aparece en las Escrituras, no aparece narrado. ¿Por qué creen ustedes que lo ponen así? Yo les voy a dar una pequeña clave. La primera cosa que aparece es que tienen que ser mencionados los nombres de los personajes para que los podamos identificar. Entonces, papá, y entonces se voltea al rey y les dice, Adonías, Salomón, ya nos presentaron a los dos personajes que van a estar durante un tiempo siendo importantes, porque desde su perspectiva es que nosotros vemos esto. Todo esto que está pasando, que está él escogiendo a la primera persona a la cual va a atender, lo estamos viendo desde la perspectiva de los dos niños. Y ojo, que los dos niños también están marcados
Unos tiene color azul y otro tiene color rojo. ¿Sale? Pero bueno, eso es un asunto de diseño de personaje. En cuanto a las decisiones de guión, este caso del hombre que acusa a soldados que le han robado. Ay, ¿alguien llegó? Que acusa a soldados que le han robado su ganado, no viene tampoco en la Biblia. ¿Alguien cree saber o alguien puede decir por qué al escribir el texto y al saber que solamente se tienen 24 minutos para todo el video, un guionista decide dedicarle esto que pasarán unos 2 minutos o 3 al video, siendo que tenemos muy poco tiempo para contar toda una historia, insertando una que ni siquiera aparece en la Biblia? ¿Alguien quiere decir? Yo pienso que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es adaptación, o sea, ellos tratan de hacer en un guión que sea adaptado y que sea, o sea, que tenga ciertas partes de la realidad con la adaptación y el guión y que compaginen todo de manera armónica. Bueno, eso es lo que pienso yo. En este caso, ¿cómo esta narración, que no existe en el original, logra lo que estás diciendo? Sí. ¿Cómo O lo sea, hace? ellos tratan de hacer una armonía para crear ¿cómo que se llama? Sí, crear una armonía para que el espectador cuando lo vea, o sea, ¿cómo que se llama? Se quede como un espectador asombrado y que, bueno, que sea visible, pero en este caso para los niños, ¿no? Porque en este caso es un video que los niños tienen que observar y todo, pues, tiene que ser como una especie de cuento. Ok, muy bien. Gracias, Pina. ¿Alguien quiere decir algo más? Rafael, pues se adapta de manera para los niños que lo puedan comprender. ¿Cómo? Que lo puedan comprender. La historia, contada de una manera muy sencilla, pues, eso es a lo que quiero llegar. Se cuenta de manera sencilla para que los niños la comprendan, porque como comentas, no viene en la Biblia esa parte, pero para que los niños conozcan cómo es que juzgaba el rey David en esa época. De Ok. que, cómo juzgaba a las personas, y que ven que los niños sus hijos estaban ahí con él para ver la manera en que trataba esos asuntos y la manera en que lo adaptan para que los niños lo puedan comprender así, de una manera muy sencilla. Ok. No sé si me expliqué. Con dificultades, pero sí. Sí. Llegaste al punto, mira, Sí. justamente. Es que yo te iba a preguntar, ¿cómo introducir una historia que no existía en el original ayudaba a hacer sencillas las cosas? Y todo tiene que ver con cuál es el objetivo que te fijas. Primero, recordar que tienes un público. Entonces, tu público no es cualquier público X que se compra una Biblia, no, estos son niños. Son niños a los que les tienes que enseñar la historia del rey Salomón, y con enseñarles la historia del rey Salomón, no les vas a enseñar que odien al rey Salomón por tener muchas esposas y por desviar su camino a los niños. Tienes que escoger la historia del rey Salomón y ponerlo como alguien que te puede enseñar algo positivo en tu vida. Si estamos hasta ahí con eso. Entonces, el objetivo siempre es muy importante, es lo más importante a la hora de comenzar a hacer una adaptación. ¿Quién es el público objetivo y con qué finalidad está hecha la adaptación? ¿Sale? Entonces, si nos vamos a poner del lado de los niños, qué mejor recurso que poner a unos niños
viendo cómo su rey, que resulta ser el rey más importante de la historia del pueblo hebreo, ¿sí? Es como si estos niños, es como si tú hicieras una historia sobre un gran futbolista. Y entonces unos niños se acercan a ver al máximo futbolista que han visto en su vida o que han podido ver en su vida, que puede ser que de casualidad sea su papá, por ejemplo, o que estén viéndolo en la televisión. Y entonces tú no vas a poner a cualquiera, pero si estás hablando de la historia, no sé, de alguien como, no sé, estoy inventando una historia, pero imagínense que Cuauhtémoc Blanco vio jugar a Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, Hugo Sánchez resulta ser la figura más notable del fútbol mexicano. Entonces, la historia de Cuauhtémoc Blanco parte desde la admiración que siente por Hugo Sánchez. O sea, no es cualquier cosa, no es simplemente vi a mi papá jugar fútbol y jugaba muy bien, no, vi a este hombre que se llama Hugo Sánchez. Ahora, si la historia fuera de que estos hijos fueron mejores incluso que su papá, también, ¿no? O sea, algo así. A lo que quiero llegar es a que David, por eso les dije el dato, David es la persona más, el personaje más glorioso de toda la historia de Israel, sin ser profeta y sin ser un ser divino. Es de toda la historia secular de Israel, el rey David es el personaje más notable y más grandioso. Y entonces tenemos a dos de sus hijos, y sus dos hijos lo van a ver como dirime un asunto. Y entonces hay una cosa increíble aquí, que es lo que vamos a ver, qué es lo que dice, qué es lo que ocurre con ellos. Con Dados, y ahí encontré a mis ovejas, o más bien lo que quedaba de ellas. Los soldados las robaron para comérselas. ¿Estás seguro? Ahí encontré esto, mi rey. Todas mis ovejas lo traían. Esta es mi marca. Si esto es verdad, buen hombre, los soldados serán castigados. Y no descansaré hasta que te hayan dado 4 veces lo que te robaron. Gracias, señor. Gracias. Voy a enviar por el capitán de ese... Ok, y aquí ocurre que David descubre que el hombre le estaba mintiendo. ¿Por qué lo descubrió? Este es detalle técnico, ¿eh? No es doctrina, es detalle técnico de escritura. ¡Me has mentido! Ok, hasta ahí. ¿Quién dice por qué sabemos? Gracias al guión que David descubre el engaño. Especifica más la pregunta, por favor. Imagínense que son el que está escribiendo esto. Y entonces, toda esta historia se la están inventando porque no está en la Biblia. Y entonces ustedes están escribiéndolo y de repente dicen, están escribiendo esto. Y uno que es espectador le suena justamente que David se dio cuenta del engaño y que él tiene la razón, no el hombre que llegó a acusar a los soldados. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo hicieron funcionar? ¿Cómo es que nosotros como espectadores sí sabemos que David tiene razón al descubrir el engaño? ¿Qué vimos allí? Pues yo pienso bueno, yo pienso, ¿no? Que justamente ese fue mi error cuando yo vi el video, lo reconozco. Yo realmente no tuve chance de comparar el video, bueno, lo poco que vi del video, con lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces yo juraba que esa escena era real. O sea, yo caí en Ah, ¿cómo que se llama? no está. Sí, entonces yo caí en esa cosa, ¿no? Entonces a mí como espectadora de que no he visto esa parte, que no la he comparado, yo pienso que en ese momento él tenía una inspiración divina. Entonces me imagino yo que los niños pueden pensar de esa forma.
Ok, les voy a decir un dato. Estos videos, ¿saben quiénes son ¿saben quiénes son el público que más consume estos videos de Richard Rich? O sea, ¿ustedes saben en dónde está el público que es más fan de estos videos de Nest Entertainment, que es una empresa de 2 personas que son miembros de la iglesia? 2, 3, 4, 5 personas que son miembros de la iglesia. Su público más abundante no es mormón. Son evangélicos, adventistas, todos esos que no son mormones ni católicos, también los católicos, pero sobre todo los evangélicos, los del séptimo día, los cristianos, los de amistad cristiana, todos ellos son súper fans de estos videos, especialmente los de Jesús, pero también los del Antiguo Testamento. Ahora, yo les voy a decir, les digo esto, no piensen que los estoy choreando, es muy serio. Les digo esto porque lo importante es esto. ¿Cómo sabemos a nivel de la escritura del guión que David descubrió el engaño? ¿Cómo nosotros acompañamos a David a descubrir el engaño? ¿Qué vimos en pantalla y qué escuchamos que nos da a nosotros y le da a David los elementos para decir, oye, me mentiste? Y no es inspiración divina. Sí, Rafael, sí. sí, menciona que los soldados fueron los que le robaron las ovejas al pastor, al señor. Sí. Pero cuando ya él menciona, voy a hacer que paguen eso que hicieron y voy a dirigirme con el capitán. Y es cuando el señor asienta de que sí, de que se dirige con el capitán, pero es donde lo cachan la mentira, ¿no? Porque dice, voy a dirigirme con el capitán, pero eran los soldados los que le habían robado las ovejas. ¿Sí es ahí o estoy mal? Casi. Les va otra vez. Casi. ¿Cómo? Les digo que se los voy a poner otra vez y ustedes pongan mucha atención. Ajá. Ajá. Es decir, imagínense que ustedes son David y que van a tener el poder de detectar el momento en el que les están engañando. Ahí va. 4 veces lo que te robaron. Perdón. Y esto es verdad, buen hombre. Los soldados serán castigados. Y no descansaré hasta que te hayan dado 4 veces lo que te robaron. Gracias, señor. Gracias. Voy a enviar por el capitán de ese... Ya no se escucha. Me has mentido. ¿Y bien? ¿Lo encontraron? Él recuerda a un capitán y entonces él ahí se da cuenta. Ay, no, estoy más perdida que el hijo de Limber. Les voy a dar una pista adelantándome casi hasta el final. Tráiganme una espada. ¿Qué? Bien. Ahora vaya y corte a ese niño en 2. Señor. Corte a ese niño en 2 y dele a cada madre una mitad. No, no, amado rey, no lo haga. Dele el niño a ella, por favor. Que ella se quede con el niño, pero no lo mate. Es una orden. No, es de ella. Yo mentí. El niño es de ella. El bebé es de ella. ¿Y usted se queda en silencio? Usted es el rey. Que se haga lo que usted diga.
¿Ya lo encontraron? Yo voy a chutar porque está difícil. Mi ¿Será micrófono se una, desconectó y no escucho nada. ajá, será Sí, una Jenny. comparación, una metáfora, No. ¿no? A ver, momento. La pregunta sí es esta. Sigue siendo cómo descubrió David el engaño de aquel hombre. Ahora les puse esto con Salomón, que sí viene en el relato de la Biblia. Tal vez no viene exactamente igual, pero la pista es esta. El mismito elemento que le sirve a Salomón para descubrir quién es la madre del niño es el mismo elemento que le funciona a David para descubrir el engaño del que le está intentando hacer ese hombre. Y está acá. El niño es de ella. El bebé es de ella. ¿Y usted se queda en silencio? Usted es el rey. Que se haga lo que usted diga. ¿Ya lo encontraron? Bueno, porque él es el rey. O sea, cumple la voluntad. Es la reacción de ella, ¿no? La forma en la que reacciona a la petición. Es como él ¿Cómo descubre que está mintiendo. ¿Cómo reacciona la madre que está de rosa? ¿Cuál es la de Rosa? O sea, ella dice. No, las dos Ella es de están de rosa. angustia. No, las dos Sí, están sí. de rosa. No, la madre que está de rosa es de angustia. Ajá. Y la otra, Y pues como le da igual realmente, dice por lo que tú digas. vamos entonces a ver esto. Observen bien lo que dice este viejo. Si esto es verdad, buen hombre, los soldados serán castigados. Y no descansaré hasta que te hayan dado 4 veces lo que te robaron. Gracias, señor. Gracias. Me has mentido. Ahora, ¿qué dicen? Pues de repente lo mira como que gané lo que querían, ¿no? O sea, acepta la voluntad del rey, pero de repente Eso. cuando él sí lo va a hacer, dice, si es lo que yo quería, y después cambia a, voy a esperar que dices. ¿Qué hace el viejo que le dice a David que lo está engañando? Está difícil. Pues yo digo que la aceptación completa es, al momento que él dice que lo va a hacer, dice, sí, está bien, perfecto, lo que tú digas para mí es Sí, pero lo que le puede decir a él que... Pero no le dice acepto lo que tú digas. Escuchen bien. Dice gracias. Eso. Ahí encontré esto, mi rey. Todas mis ovejas lo traían. Esta es mi marca. Si esto es verdad, buen hombre, los soldados serán castigados. Y no descansaré hasta que te hayan dado 4 veces lo que te robaron. Gracias, señor. Gracias. Voy a enviar por el capitán de ese... Me has mentido. Y ahí está la cara de sorpresa de los niños. ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué pasó, Ruth? ¿Qué dijo el hombre? Pues le dice gracias. O sea, muy... ¿A qué le estaba diciendo gracias? Ay, que le va a dar 4 veces más. En lugar de lo justo que hubiera sido lo mismo. Eso. ¿Qué reacción hubiera sido la de alguien que no está mintiendo? Que solamente quiere lo justo que me quitaron, yo quiero más. No, mi rey, 4 no. Solo quiero a mis amadas ovejas. Exacto. Quiero saber que están bien. Pero cuando él le dice, te voy a reponer 4 veces lo que se te robó, gracias, Señor. Esto es equivalente a años después, Salomón voltea con la otra mujer y le dice, ¿usted no dice nada? Y ella dice,
usted es el rey, que se haga su voluntad. Vamos. Esto es así de complicado y a la vez así de sencillo. Lo que está haciendo aquí Brian Nissen, que es el escritor de este guión, es elige ponerle un modelo de sabiduría a Salomón que los niños que están viendo el video puedan identificar como tal, puedan identificar, este niño que está destinado a ser un rey, se siente abrumado por el gran poder que tiene, el superpoder que tiene su papá, que es el de detectar cuando le están mintiendo, mínimo, ¿no? El de juzgar con sabiduría, el entendimiento, ¿no? Y entonces me pongo a escribir una situación que sea casi idéntica, de hecho lo es, que sea idéntica a la que va a ser tan famoso a Salomón después, pero que no sea tan trascendente. No hay un bebé cuya vida está en peligro. ¿Qué tal si lo ponemos reemplazando los elementos? ¿Qué tal si en lugar de llegar dos personas peleándose por una cosa o por un niño, ponemos solamente a una persona que fue despojada de algo o de alguien y entonces nada más llega y lo acusa? Entonces, en lugar de tener dos mamás que tenían cada quien un bebé, pone a un hombre que llega a acusar a los soldados del rey, como diciendo, puedo vivir a expensas del Estado, que llega a acusar a los soldados del rey de que le robaron sus ovejas. Cuando el rey, que es justo y que quiere tratar con dignidad y justicia a su pueblo, le dice, se pone de su lado y le dice, no voy a tolerar que se te haga esto, voy a hacer que te repongan 4 veces eso. La reacción del hombre es codiciosa. Observen cuán delicado es el trabajo de Brian Nissen. En ningún momento se nos dice que los soldados nunca robaran. Es muy posible que el hombre sí haya sido atropellado en sus derechos. Deja esa puerta abierta, pero el balance general es que me has mentido. Me has mentido. Y eso también lo usa como luz. Les voy a decir por qué. Los niños necesitan cerrar estos ciclos de entendimiento muy bien. Necesitan saber que si David tuvo la capacidad de discernir el engaño y que fuera la verdad lo que él descubrió, en el Antiguo Testamento nunca se nos dice en realidad quién era la madre de la criaturita que quedó viva. Un bebé había muerto y el otro no. Nunca se nos dice quién era la madre, si biológica, se nos dice que Salomón supo quién era la madre. Mediante esa cosa, y siempre deja el lugar a dudas de que si era o si no era, es de quién sabe qué. Y luego muchas personas dicen, no, pues es que si era la mejor porque si era capaz de quién sabe qué. Todo eso ya es elucubración. Pero al niño espectador de tu video, le tienes que dejar en claro una certeza. Entonces, ¿cómo le vas a dejar clara una certeza que a lo largo de los siglos y los siglos no ha quedado clara? Bueno, pues en este video sabemos que sí hay certezas. Este rey y su hijo, que también llega a ser rey, tienen la capacidad de descubrir la verdad, de juzgar sabiamente. Así que cuando llega el momento del bebé y ordena que lo partan por la mitad, se fija en las reacciones, como David se fijó en la reacción del viejo. Y lo que hace Salomón es justamente eso, o sea, estoy mirando cómo reaccionan y ya estoy viendo aquí a esta mujer que dice, no, ¿sabe qué? Que se lleve el bebé, yo no quiero que se muera, quiero que se lo lleve, es más, si tengo que volverme culpable de mentir, yo miento. Créame usted que le estoy mintiendo para salvar la vida de mi hijo, ¿no? O sea, con tal de que se salve la vida de ese bebé, aunque de ese bebé. Y voltea a ver al otro en busca de su propia reacción. ¿Y qué dice usted? Y ella dice, usted es el rey, usted dice lo que hay que hacer y yo pues me someto a eso, que es el equivalente al gracias, señor. Y en ese momento Salomón sabe
por lo menos, a nivel de la historia del Antiguo Testamento, sabe por lo menos con quién va a estar mejor el bebé, pero a nivel de esta historia escrita para este video, Salomón sabe quién es la verdadera mamá. Es decir, en este video sí se sabe cuál es la verdadera mamá. Así es como se establece esta verdad mediante este video. No sé si me di a entender con eso. Vamos, a todo esto, ¿por qué? Porque leemos las escrituras y a veces nos parece que las escrituras son tediosas, son aburridas, no se van rápido, son difíciles de entender y todo eso. Y la verdad es que si eso ocurre es porque no se nos están narrando en un lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Y entonces, y todo es leído. Cuando se hace una adaptación, tienes la oportunidad de ayudar a comprender ciertas cosas, pero debes elegir. A veces la elección ya está hecha. Te dicen, vas a trabajar aquí en Rich Entertainment. Bueno, las adaptaciones son para niños. Ok, perfecto. ¿No? Y entonces, por ejemplo, hay el asunto de las dos personas que llegan con Salomón, estas dos personas que están aquí presentándole al niño, ellas dos. En este video no se dice lo que se dice en las escrituras. ¿Quiénes son ellas según el relato de Segunda de Reyes? Rameras. Son dos rameras. Son dos rameras. Y lo cual también añade elementos de interés al relato de las escrituras, porque normalmente a este tipo de personas casi no se les presta atención. Y Jesús sí lo hizo. Salomón también. Sí checan ahí como. Entonces, toma de su tiempo de rey para atender un caso entre personas que se dedican a eso y que van peleándose por uno de los dos niños, porque uno había muerto y el otro había quedado vivo y querían determinar, una le quería robar el niño al otro. Entonces, tienes que poner eso para un relato que va a ser para niños. Y entonces tienes que tomar decisiones. ¿Cómo les dices a los niños? Había dos rameras que tenían que saber que. ¿Cómo lo muestras? Porque además, cuando ustedes están escribiendo, tienen que tratar de esforzarse siempre, aunque no estén escribiendo guión, pero siempre que están escribiendo narrativa, tienen que tratar de esforzarse por mostrar en lugar de relatar. En lugar de decir, no sé, en lugar de decir, la mujer estaba desesperada, más bien es decir, la mujer gritó, por favor, déjenme salir, ¿no? En lugar de decir, la mujer llevaba 20 días sin comer, nada más la tenían a un poco de agua, más bien decir, la piel se le estaba pegando a los huesos, su belleza la había abandonado, el dolor en las entrañas era insoportable, etcétera. Mostrar, no tanto relatar, mostrar, tratar de hacer eso. Y cuando estén escribiendo guión, ahí con más razón aún, no existen cosas como pensó que la habían engañado, no. O sea, David pensó que lo engañó. No. David comienza a dar instrucciones para buscar al capitán y en ese momento se interrumpe a sí mismo y dice, me has mentido. Enter. Los niños, ¿cómo se llama? Abdías y Salomón se miran. Adonai. Adonai, no. Es Adonías. Adonías. Adonías y Salomón se miran abriendo la boca en un gesto de sorpresa. No podemos decir Salomón sintió que su padre era la persona más grande del mundo. No.
Se le pusieron los ojos como de huevo duro y se le fue la quijada hasta el piso. Eso es mostrar, ¿no? Ahí. Ahora, ¿cómo mostramos a los niños que estas dos personas no son ni pertenecientes a una nobleza, que son rameras? Entonces, lo que hizo Brian Neeson fue decir, ok, perfecto, no vamos a decir que son rameras, es un concepto un poquito más difícil de manejar, pero vamos a poner algo que esté cerca de eso. Son personas humildes que luchan. O sea, ¿qué cosas pueden ser parecidas a lo que hacen, a lo que es la vida de una mujer ramera en el tiempo de la antigüedad? Pues básicamente lo mismo que puede ser en el tiempo de la actualidad, ¿no? Que son personas que sufren, que están sufriendo por conseguir una forma de vida, que son marginadas de la sociedad, que no son tomadas en serio, y entonces incluso construyen una historia para decir cómo es que una fue a dar a la casa de la otra para ponerlas a convivir en el mismo lugar, ¿no? Porque tienes que poder justificar cómo es que una sabe que la otra se dormía en la misma cama del bebé y lo ponía en riesgo, pues dormían juntas. Entonces necesitamos construir una historia que nos ayude a contar cómo es que dormían juntas o en el mismo lugar o que eran compañeras de alojamiento, por decirlo así. Entonces pone una situación un poquito chusca, que es la de un hostero que tiene que atender, que no se da abasto y que tiene una esposa caprichosa, que nada más está allí y que está a punto de dar a luz. Y luego tiene a una viuda de un soldado que está en el desamparo y tiene que verse en la necesidad de suplicar por alojamiento y por comida, aunque tenga que trabajar duramente, y entonces se encuentra al hostero. Ninguna de estas historias es real. Solamente se nos dice en las escrituras que eran dos rameras. Pero el escritor inventa cosas que funcionan muy bien para que sintamos la empatía también y para que también comprendamos que eran personas que estaban alejadas de la posibilidad de resolverlo de otra manera. ¿Quién se iba a detener a escuchar una querella entre dos personas de ese estrato social por la muerte de un niño o quererse, ya que se lo deje, que la más poderosa, incluso la que tiene dinero, que se quede con el niño, total, le va a dar una mejor vida, ¿no? Así diríamos nosotros ahora. Entonces Brian Neeson lo que hace es precisamente eso, adaptar. Eso es una adaptación. Tomar decisiones. Y a veces tenemos que contar la historia diferente. En este caso, porque son niños nuestros espectadores y tienen que tener la versión más acercada para entender la trascendencia. A la mera hora les voy a decir qué pasa. La situación es incluso más verosímil que en la Biblia. Suena tan verosímil, y cuando llega el momento de dividir, de dar la orden de partirlo, aunque parece exagerado, sabe que llevarlas al borde, al límite, a las dos, le va a decir quién reacciona mejor que la otra. Y entonces tenemos a un rey que juzga con sabiduría, con una sabiduría que pidió al Señor, ¿no? O sea, su gran prueba de fuego llega en ese momento, y ahí es donde comienza el montaje del final del video, porque a partir de que ocurre esto, ya tenemos un montaje con una canción que habla de la gran sabiduría de Salomón, que llegó a otros países circunvecinos, que lo hizo famoso entre la gente, entre los pueblos que lo rodeaban, y que incluso lo ponía en contacto con ellos, lo cual sí es real. La fama de Salomón fue increíble, o sea, traspasó fronteras y lo amistó con otras reyes y reinas. Incluso el comercio de los materiales del templo se dio gracias a todo eso. Por ahí también se cuenta que tuvo ahí sus aventuras sentimentales con la reina de Saba y todo eso. Pero bueno, no estamos poniendo atención en eso. Más bien estamos poniendo atención en un hombre que de niño tuvo un gran modelo para juzgar con sabiduría,
deseó esa sabiduría, la pidió al Señor, el Señor le prometió que se lo concedería y él se entrenó, porque hay un montaje en el cual lo están entrenando sus consejeros. Incluso le da pretexto al escritor de mostrar un poquito el asunto de cómo trabajaba la ley a la hora de acusar, justamente a la hora de que se tuviera que dirimir un caso, que es esta parte. Dice, yo no hice eso. ¿Y mi casa? Donaba. De dos hombres. El primero viene ante ti y te dice, este hombre acaba de robarme mi hacha. Yo lo vi cuando él lo hizo. El segundo hombre te dice, yo no hice eso. Pero tú sabes que el segundo ciudadano es un mentiroso que ya había robado antes otras hachas. Y además, el primero es honesto y bueno. ¿Qué harías tú, Salomón? Bueno, más bien castigaría al segundo. No, querido rey. Recuerda, la ley dice que debe haber 2 testigos antes de que un hombre sea castigado. Ah, sí. Es cierto. Tienes mucha razón. ¿Sí pudieron ver eso aparte? ¿Sí pudieron ver esa parte de cuando le dice, no, rey, la ley dice que debe haber 2 testigos? Es decir, no te bases en la fama de las personas. Tienes una persona que es famoso por robar hachas, eso no significa que robó esta. Necesitas 2 testigos, la ley lo estipula así. Entonces, también Salomón se entrena, se capacita, se practica y persevera. También esto no está en la Biblia. Este pasaje no está en la Biblia, no lo vamos a ver. O sea, esta plática con el sumo sacerdote, y sabemos que es el sumo sacerdote porque tiene la vestimenta del sumo sacerdote, esta plática no está en el texto del Antiguo Testamento. Es otro recurso que nos ayuda a pues a terminar de contar esta historia. Finalmente lo que pasa, la única cosa que sí es verdadera es esta. Bueno, más bien, la única cosa que sí vemos en el texto del Antiguo Testamento es esto. Aunque también está adaptado. ¿Cómo podría ser lo que mi padre ha hecho, Señor? ¿Cómo? Salomón, habla. ¿Qué es lo que necesitas? Lo que yo necesito, Señor, es un corazón sabio. Me has pedido que gobierne con rectitud, pero yo me siento con la sabiduría de un niño limitado. Necesito sabiduría, Señor. Salomón, hijo, porque pediste la sabiduría para hacer el bien y no para tener una ganancia personal. Te daré el corazón sabio e inteligente que me has pedido. Mira, no habrá nadie más sabio. Nunca habrá nadie más sabio que tú. Tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Señor. Bien. En las escrituras dice que justamente que como no pidió riqueza, le iba a dar la sabiduría, pero también le iba a dar gloria. Y entonces también él tuvo la capacidad de defender a su pueblo y de tener también incluso glorias militares y otro tipo de gloria. El reino de Salomón también fue glorioso. Fue la segunda parte de la época dorada de Israel. Entonces, este es uno de los aspectos importantes del asunto de la adaptación. Cuando ustedes hagan una obra de teatro o hagan una adaptación en cómic o algo así de algún relato de las escrituras o de algún relato de cualquier cosa que esté escrita
o de alguna otra cosa que ya exista y que la quieren adaptar, consideren que, obviamente, si ustedes están haciéndolo por su propia cuenta, pues tienen mucha libertad. Pero si lo que quieren, pero si alguien los contrata para eso, tienen que poner mucha atención en los objetivos. Y ya una vez que están puestos los objetivos, entonces tomar decisiones creativas. A veces es difícil. A veces cuando nos dicen, ay, es que vamos a adaptar la historia de la Sociedad de Socorro, ¿no? Y siempre terminan haciendo esa significación de cuando estaban en una reunión con las de la Sociedad de Socorro y llegó el profeta José Smith y les dijo, doy vuelta a la llave y ya, y le da la mano a Emma y jajaja, y ya, y todas, ninguna de las hermanas habla ni nada. O ay, los hermanos necesitan camisas, etcétera. Deben pensar que a pesar de que hay algunas cosas que no aparezcan en la historia o algo así, podrían, como si se les permite, ser creativas en ese sentido o ensayar algún otro tipo de cosas que les ayude a tener una explicación. En este caso, obviamente estamos hablando de estos videos que se hicieron muy famosos y ahí justamente el asunto es que se trabaja con muchísimo cuidado y se trabaja con muchísimas idas y vueltas. Estos debieron ser decisiones muy tomadas con mucho cuidado, pero así es como puede funcionar. Y llega a funcionar también que Pierina y muchas personas que seguramente no han podido ver ese texto en la Biblia, toman estas como lo fiel de las escrituras, a pesar de que, Bueno, por eso me degollé hoy. a pesar de que 80% de lo que aparece allí no aparece en la Biblia nunca, pero está muy bien contado. Una cosa que yo estaba viendo con o sea, como la forma en que tú estás hablando sobre el video y toda la cosa, es que ellos hicieron un gran trabajo porque logran como que transbordar a los espectadores de una manera que puedes llegar a creer que eso sucedió en la realidad. O sea, lograron el objetivo, o sea, la parte creativa que ellos estaban tratando de llevar como el objetivo inicial se logra 100%. Sí, así es, justamente. Y si es el primer contacto que tiene un niño con la historia de Salomón, está perfecto. Cuando ya tenga un poquito más de madurez lectora y también de madurez de comprensión, va a poder leer la historia de Salomón y nada le va a hacer ruido, va a comprender que lo que vio era una adaptación, pero que fue una adaptación bastante bien hecha, bien construida, muy sobria también, a pesar de que se tomó muchas libertades, muy serena, muy sobria y muy sabia, si es que cabe decirlo. Entonces eso fue con respecto a la adaptación de materiales literarios, ¿no? Ahora hablemos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a terminar aquí la grabación, pero